No te la compro, Ángel. Discurso del PRI queda en ridículo frente a lección de historia de Morena por la jornada de las 40 horas. El narcosenador del narco-PRI, Ángel Yáñez, subió a tribuna para presuntamente defender la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero terminó evidenciando la estrategia de su narcopartido, decir sí, pero mientras ponía condiciones empresariales. Aunque aseguró estar a favor de los trabajadores, su discurso se enfocó en exigir diálogo con empresarios, incentivos fiscales y políticas públicas antes de aprobar la reforma, revelando que el narco-PRI, a pesar de su supuesta historia obrera, hoy prioriza los intereses del capital sobre la clase trabajadora. Pero la respuesta de Raúl Morón de Morena fue una cátedra de dignidad laboral que dejó temblando al PRI. Con un recorrido histórico desde la colonia hasta el neoliberalismo, Morón recordó que mientras el viejo régimen impuso esclavos modernos, la cuarta transformación está para romper con 109 años de injusticias, al anunciar el voto a favor de Morena por las 40 horas sin reducción salarial. El senador sentenció: las y los trabajadores siempre contarán con nosotros, dejando claro que, a diferencia del PRI, su bancada no negocia derechos, los conquista. Veamos enseguida cómo un gato de Alito recibe una patiza del senador Morón por colgarse de la reforma laboral de la presidenta, cómo le mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su venia, presidenta. Adelante, senador. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Hoy discutimos una iniciativa que busca reducir la jornada laboral semanal, un tema de justicia social en nuestro país. No estamos hablando únicamente de números, estamos hablando de millones de trabajadoras y trabajadores que día a día sostienen la economía nacional con su esfuerzo y muchas veces con el sacrificio de su salud y de su vida familiar. Quiero ser claro, siempre estaré a favor de los derechos laborales y de la dignidad de los trabajadores. Es algo que ya le debíamos. México no puede seguir siendo uno de los países donde más horas se trabaje al año, superando las 2.200 horas por empleado. No podemos normalizar que millones de mexicanos laboren jornadas extensas, jornadas que superen los estándares internacionales. Sumando a esto, se enfrenta a traslados de más de 2 horas para llegar a sus hogares, lo que se traduce en un descanso limitado, con poco tiempo para convivir con su familia. Trabajar más horas no necesariamente significa ser más productivo. Diversos estudios demuestran que jornadas extensas afectan la salud, disminuyen su eficiencia y elevan los riesgos de accidentes laborales. En el grupo parlamentario del PRI ha sido un partido que impulsó la construcción de derechos sociales en México. Por ello, siempre lucharemos por los derechos laborales de los trabajadores. Coincidimos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores mexicanos. Sin embargo, también debemos actuar con seriedad. La reducción de la jornada laboral no puede implementarse de manera improvisada ni imponerse. Debemos construir con diálogo, escuchando a trabajadores, empresarios, pequeñas y medianas empresas. Sí queremos esta reforma en el grupo parlamentario, pero debemos acompañarla de políticas públicas que incentiven la productividad con incentivos fiscales federales, tanto locales y municipales. No podemos permitir que México continúe rezagado frente a otras economías que han entendido que la productividad se construye con bienestar, innovación y talento, no con jornadas interminables. Reducir la jornada laboral a 40 horas con 2 días de descanso, incentivos fiscales a medianas y pequeñas puede mejorar esta iniciativa y no dejando desde luego las horas extras bien pagadas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Con su permiso, compañera presidenta, Adelante, compañeras senador. senadoras, compañeros senadores, el día de hoy estamos discutiendo y aprobando una reforma histórica que es un acto de justicia para las trabajadoras y los trabajadores de la República Mexicana. Durante más de 300 años de dominación española en nuestro país, la clase trabajadora, en su mayoría conformada
por trabajadores indígenas, obreros de bajos recursos, estuvo sometida a jornadas inhumanas de sol a sol, de más de 12 horas diarias y bajo condiciones muy críticas de explotación humana y laboral, que desafortunadamente se mantuvieron igual durante el Porfiriato. Fue hasta la Revolución Mexicana de 1910, y gracias a la lucha de hombres y mujeres, como los hermanos Flores Magón, el Partido Liberal Mexicano, y movimientos huelguísticos y reivindicatorios, como los de Cananea y Río Blanco, que se habló por primera vez de una reducción en la jornada de trabajo para ajustarla a condiciones mucho más humanitarias. Así, el artículo 123 de la Constitución de 1917 y las leyes federales de 1931 y 1970 ratificaron el ideal revolucionario de generar condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras, un salario, prestaciones, seguridad social y por supuesto una jornada laboral máxima de 8 horas diarias con un día de descanso semanal, que le permitieron al trabajador y a su familia hacer del trabajo un medio para vivir y no más una vida completa entregada solo al trabajo, bajo condiciones inhumanas, insalubres y muchas veces injustas. Así, transcurrimos prácticamente todo el siglo XX y parte del siglo XXI con una jornada de trabajo que, si bien era mejor a la anterior, no era la necesaria para garantizar que la clase trabajadora pueda acceder a mejores tiempos y condiciones laborales para lograr un desarrollo humano integral, dedicar tiempo al descanso, a la convivencia familiar, a la práctica del deporte, la cultura y el arte y la recreación en general. Todo aquello que hoy sabemos necesario para alcanzar el ideal de la felicidad y el bienestar individual y colectivo. La imposición del modelo neoliberal, incluso a partir de la década de los 80 del siglo pasado en nuestro país, agudizó nuevamente las condiciones de explotación laboral, con fines de acumulación de capital, generando esclavos modernos del trabajo, que si bien contaban con una jornada laboral de 8 horas, esta se extendía a lo largo del día sin tope alguno, por horarios y servicios extraordinarios que muchas veces ni siquiera se pagaban o se malpagaban, que utilizaban menores de edad y mujeres embarazadas para el trabajo, que precarizaron el empleo y que establecieron nuevas circunstancias de explotación laboral, aprovechando la necesidad de los trabajadores. Pero eso ya se terminó. Hoy, gracias al régimen humanista de la Cuarta Transformación y después de más de 109 años de no tocar la jornada laboral máxima de 48 horas semanales, será aprobada una reforma laboral que habrá de reducir la jornada a 40 horas sin reducción salarial, con un tope máximo de 2 horas extraordinarias a la semana, con pago doble y la prohibición expresa para trabajadores menores de edad en trabajo extraordinario. Este es el nuevo logro de la clase trabajadora, producto de luchas sindicales, de sus demandas gremiales y de las protestas permanentes por contar con mejores condiciones de vida para ustedes y sus familias. Pero también es un ideal del nuevo constitucionalismo social, de la nueva relación laboral y de la nueva clase trabajadora con la que coincidimos los gobiernos de la Cuarta Transformación. Un compromiso histórico, legal y moral con quienes han entregado su vida, su talento y su esfuerzo al servicio de la patria. Por eso hoy, con profunda convicción, como luchador social, como sindicalista, como trabajador y representante del pueblo, doy mi voto a favor, igual que mi grupo parlamentario, de esta reforma constitucional al artículo 123, para lograr la reducción de una jornada laboral a 40 horas semanales, que me parece no solo justa, sino necesaria para consolidar una clase trabajadora mucho más satisfecha y por lo tanto mucho más productiva. Ya logramos el incremento del salario mínimo en un 35%, en un 135%, con un incremento salarial tan solo este año del 13%, que contribuyen mucho a recuperar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ya logramos más vivienda social
para los trabajadores y sus familias. Ya logramos la reducción de la edad para las jubilaciones de los trabajadores del Estado. Concluya, Ya logramos senador. elevar a derecho constitucional los programas sociales y hoy con esta reforma constitucional histórica estaremos logrando también la reducción de la jornada laboral de los trabajadores. Eso es pensar, actuar en favor de la clase trabajadora de México. Que se escuche fuerte y lejos. Las trabajadoras y los trabajadores de México siempre contarán con el apoyo, alianza y aprecio y reconocimiento a su gran aportación de los legisladores y legisladoras de la Cuarta Transformación. ¡Que viva la clase trabajadora de México! Concluya, senador. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.